Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la mente inconsciente. Vamos a usar como guía las ideas de Marley Kunartz, una experta en esto de los patrones internos. La idea es, tratar de sacar algunas claves, ¿no? Sobre cómo funciona esa parte nuestra que no vemos tan fácil. Y cómo influye en todo, en el día a día, desde que nos distraemos hasta, decisiones importantes. Exacto. Y ojo que Kuners arranca con algo potente. Dice que en la mente tiene capacidades que la verdad ni sospechamos. Sugiere algo que suena, hasta raro al principio. Que si cambias un pensamiento y la energía que tiene asociada, tu entorno puede empezar a cambiar, sin que hagas nada afuera. O sea, solo con el cambio interno. Es fuerte. Sí, suena fuerte. A ver, empecemos a desarmar esto. Quizás por algo que nos pasa a todos. Esa sensación de estar a mil cosas, ¿no? La mente que va y viene. Kuners menciona un dato. Que más de la mitad del día la pasamos como divagando. Un 54%, algo así. Sí, por ahí anda la cifra que menciona. Y lo más loco es que dice que en ese estado, cuando la mente está perdida por ahí, no somos felices. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo paramos esa dispersión? Bueno, la propuesta central que se desprende de la charla es entrenar la atención deliberadamente. Hace una comparación con los yogis, ¿viste? La práctica de poner el foco. Parece simple, pero la idea de fondo es que donde pones tu atención, ahí va tu energía psíquica, digamos. Y esto vale para lo de afuera, como terminar un trabajo, pero también para lo de adentro. Entender por qué reaccionaste así, por ejemplo. Claro. Y en este mundo de hoy lleno de notificaciones, de estímulos, poder enfocar es casi un mérito, ¿no? Sí, total. Y siempre le echamos la culpa a la tecnología, ¿viste? Pero eso nos deja medio pasivos. ¿Cómo hacemos, según esta visión, para dejar de sentirnos víctimas de las distracciones y tomar el control? Mira, requiere primero una intención. Una decisión firme y sostenida. El punto clave que resalta la entrevista es que, no nos enseñan a mirar para adentro. No nos entrenan para darnos cuenta de qué sentimos en el cuerpo, o de cómo van y vienen las emociones, o de ese ruido mental constante. Cierto. Entonces, es algo que tenés que proponerte vos. Activamente. La meditación, por ejemplo, la menciona como una herramienta para empezar. Y ojo, no para poner la mente en blanco de una, que eso al principio es casi imposible. Sí, olvídate. Sino para empezar a mirar ese parloteo, como desde afuera, ¿viste? Sin creerte cada cosa que se te cruza. A veces te das cuenta de que es como un disco rayado, repite siempre lo mismo. Esa idea me parece clave. Desidentificarse. No somos esa voz que no para. Kuners usa una imagen muy buena, los yogis con un ojo mirando hacia afuera y otro hacia adentro. Suena lindo, pero ¿cómo se baja eso a tierra? ¿Cómo vivís con un ojo acá y otro allá sin volverte loco? Es que esa es, según ella describe, la práctica más avanzada y la más difícil, lo admite. Implica estar metido en lo tuyo, en el trabajo, la familia, lo que sea, pero sin perderte del todo, sin desconectarte de vos misma. Ella le dice algo así como una meditación diaria sin cerrar los ojos. Ajá. Es mantener una partecita de tu atención, aunque sea mínima al principio, viendo qué pasa dentro tuyo. ¿Qué siento ahora? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Qué ideas se me cruzan? Y sí, al principio capaz es un 5%, no más. Pero la clave es la constancia, que ese espacio crezca. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el beneficio de hacer ese doble laburo? Mirar afuera y adentro. Es que el efecto que describe es profundo. Cambia la calidad de cómo vivís. Lo que se desarrolla es una sensación de presencia. Dice que la gente que está siempre volcada para afuera, absorbida por todo lo externo, a veces le falta esa como solidez interna. Se sienten desconectados, como que no están del todo, ¿viste? Sí, conozco esa sensación. Bueno, entrenar esa atención interna, de a poquito, te ancla en vos, genera esa sensación de estar presente, de verdad, de habitar tu cuerpo, tu vida. Y esto conecta justo con el otro gran tema, el inconsciente. Que uno se lo imagina como algo raro, abstracto, no.
recuerdos guardados en un sótano oscuro. Pero Kuhners le da un lugar mucho más físico. Sí, totalmente. Y esta es una de las ideas más potentes y prácticas que da. El inconsciente está principalmente en el cuerpo. La diferencia que hace es interesante. La cabeza, la mente lógica, usa datos, analiza, combina lo que sabe. Claro, lo racional. Exacto. Pero el cuerpo, argumenta ella, tiene otra sabiduría. Más. Instintiva, casi ancestral. Está todo el tiempo recibiendo información, procesando cosas a un nivel no verbal. Por eso la invitación es clarita. Si querés empezar a entender tu inconsciente, empezá por escuchar a tu cuerpo. Escuchar al cuerpo. Suena bien. Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué señales buscamos? ¿Cómo nos habla ese inconsciente corporal? Mira, la entrevista sugiere que las señales son un montón y a veces muy sutiles. Un ejemplo muy concreto que da es la sensación física, pesadez o ligereza, ante una decisión o una persona o hasta una noticia. ¿Sentís expansión, como que algo se abre ligero? Ajá. Eso sería una señal de coherencia, de que estás en eje, digamos. En cambio, si sentís contracción, densidad, pesadez, podría ser una señal de resistencia, de desconexión, algo que viene más del ego, de patrones viejos. Una especie de brújula interna. Exacto. Y dice que esta brújula corporal es a menudo más confiable que la cabeza, porque la mente es experta en justificar cualquier cosa, ¿viste? Hasta ideas opuestas. El cuerpo no miente tanto. Qué bueno eso. Y esto se relaciona con otra idea que menciona, lo de creer para ver, que normalmente decimos ver para creer. ¿Cómo se conecta eso con el inconsciente y cómo percibimos el mundo? Es que va directo al punto. La premisa es lo que llevamos adentro, creencias, patrones inconscientes, actúa como un filtro. O sea, no vemos la realidad pura, sino teñida por nuestro mundo interno. Claro, la percibimos según nuestros lentes internos. Tal cual. Y acá entra el lenguaje del inconsciente. No usa palabras, no usa lógica, usa símbolos. Imágenes. Cargadas de emoción. Por eso una imagen puede tener un impacto gigante, porque le habla directo a esa parte nuestra no verbal. A ver, ¿podemos profundizar en eso del lenguaje simbólico? El ejemplo del vaso de agua que se menciona parece clave. Sí, ese ejemplo es genial para entenderlo. A ver, un vaso conscientemente es un vaso. Sirve para tomar agua. Punto. Lógico. Era neutro, queda como impregnado, Simbólicamente, con la emoción de ese momento. se carga de ese significado. Exacto. Y a partir de ahí, ese vaso, o vasos parecidos, ya no son solo un vaso. Tienen un significado personal, inconsciente, mucho más fuerte. Y te puede disparar una reacción, ansiedad, rechazo, malestar, sin que entiendas por qué. ¡Wow! El símbolo, el vaso, es como un puente entre lo consciente, sé que es un vaso, y la reacción inconsciente, pero me genera esto. De cabeza a los patrones inconscientes. Kuhners dice algo que, bueno, te deja pensando. No nos fallamos a nosotros mismos. Somos fieles a un guión inconsciente. Te saca la culpa, pero un poco asusta también, ¿no? ¿Cómo empezamos a cachar esos guiones ocultos que nos manejan? La pista principal, según explica, es la repetición. Cuando ves que algo se repite mucho en tu vida, cierto tipo de parejas, los mismos problemas en el trabajo, los mismos resultados aunque intentes cambiar, Sí, el otra vez sopa. esa misma. Esa es una señal fuerte de que ahí hay un patrón inconsciente metido. Y suelen venir de experiencias viejas, sobre todo de la infancia, que quedaron grabadas no como fueron objetivamente, sino como las sentimos en ese momento, con la emoción de ese momento. En la entrevista, el que entrevista cuenta algo personal de patrones en sus relaciones. ¿Y qué onda con eso? ¿Estamos condenados a repetir o se puede hacer algo? La propuesta es que sí se puede. Y el camino es lo que ella llama descondicionar los símbolos, que no es borrar el pasado, sino resignificarlo. Implica, con terapia o trabajo personal profundo, volver a esa situación original donde se armó el lío, donde se asoció esa emoción a algo neutro. Como lo del vaso o el nene que se sintió abandonado en el súper. Claro, la idea es poder mirar esa escena vieja con los ojos y los recursos de ahora, de adulto,
Separar lo que pasó de verdad de la interpretación emocional que hiciste en ese momento. Y ojo, insiste en que no es mentirte a vos mismo, sino ver una verdad más completa, la que no pudiste ver de chico o en medio del shock. Suena lógico si te acordás del evento, pero ¿y si no te acordás? Si pasó muy temprano, ¿cómo descondicionas algo que no recordás? Ah, bueno, ahí es donde la conexión con el cuerpo y la emoción de ahora es fundamental. Aunque no tengas el recuerdo tipo película, pon el ejemplo de cosas a los 6 meses, el cuerpo sí guarda la memoria, la sensación. La memoria somática, que le dicen. Esa misma. La emoción que se te dispara hoy en situaciones parecidas es como el hilo del que tirar para llegar a esa grabación original. Laburando con la sensación física, con la emoción presente, podés acceder y procesar esa carga vieja. También menciona el niño interior, no literal, sino como un símbolo de esa etapa, con sus heridas. Y se puede como dialogar con esa parte para sanar. Interesante. Pero la cosa se complica un poco más, ¿no? Porque también habla de que no todo es nuestro, personal. Está la influencia ancestral. Sí, esa es otra capa. Amplía la mirada más allá de tu propia historia. Habla de una especie de alma familiar. Como un sistema, ¿viste? Que tiene sus propias heridas no resueltas, sus lealtades ocultas, pero también sus dones, sus fuerzas heredadas. Uf, qué tema. Y la idea es que algunos descendientes, sin saberlo, pueden como tomar la posta, encargarse de resolver temas pendientes de generaciones anteriores. Y la forma en que esto aparece, paradójicamente, es repitiendo el patrón conflictivo en su propia vida. Para poder verlo y sanarlo. Exacto. La repetición crea la tensión necesaria para que se pueda mirar y quizás liberar algo para todo el sistema. Así que sí, podemos estar lidiando con nuestras cosas y además con ecos familiares. Da para pensar muchísimo sobre la familia, ¿sí? Cambiando un poquito de tema, pero sigue conectado con esto de la energía. Quenners usa la metáfora de la vida como un teatrillo, donde se encuentran energías. Y cada personaje, o sea, cada persona, tendría una frecuencia vibratoria. ¿Qué determina esa frecuencia según ella? Principalmente las creencias más profundas que tenemos y las emociones que van pegadas a esas creencias. Postula que la emoción vibra, tiene una frecuencia. Creencias tipo la vida es lucha, no soy suficiente, o al revés, la vida es bella, merezco amor, generan distintas firmas energéticas. Y ahí volvemos al poder de la mente del principio. Exacto. Cambiar una creencia de raíz o la emoción asociada a un pensamiento que te machaca alteraría tu frecuencia personal. Y acá viene lo más audaz, como decías al principio. La idea es que si cambias esa frecuencia interna, trabajando tus creencias y emociones, el teatrillo de afuera, las circunstancias, la gente que atraes, todo eso se puede empezar a ajustar solo, como por resonancia. Esa es la afirmación, tal cual. Y la presenta no como teoría, sino como algo que vio pasar una y otra vez en terapia. Cuenta que fue testigo muchas veces de cómo un cambio interno grosso en el significado de un trauma, en una creencia limitante, y por ende un cambio de frecuencia, aparece generar cambios afuera que te sorprenden. Relaciones que cambian, oportunidades que aparecen, líos que se disuelven. Sin que la persona haga algo concreto afuera. A veces sí, sin una acción directa específica para eso. Es como si al mover una pieza clave adentro, todo el sistema se reacomodara, incluyendo cómo interactúa con lo de afuera. Ella misma dice que llegó a creer en esto por verlo pasar, que al principio era escéptica. Entiendo que esto suene poco común para la mentalidad más materialista. Está sugiriendo que tenemos capacidades mentales o psíquicas que no usamos. Definitivamente apunta a eso, que la mente tiene un potencial mucho más grande del que usamos normalmente. Menciona fenómenos que la ciencia recién empieza a mirar, o que se cuentan mucho, como la percepción anticipatoria. ¿Eso de que el cuerpo reacciona antes de que veas algo? Sí, segundos antes de que el estímulo aparezca conscientemente. O la intuición, como una forma de captar la verdad más allá de las palabras. Cita ejemplos más llamativos quizás, para ilustrar el potencial máximo, como los experimentos de Jacobo Greenberg con chicos que supuestamente veían con la piel, o gente que dobla cucharas con la mente.
Bueno, eso ya es más extremo. Claro, pero el punto no es tanto validar cada caso, sino argumentar que la mente entrenada, liberada de ciertos bloqueos, puede desarrollar como una musculatura psíquica, capacidades que nos sorprenderían. Fascinante, la verdad. Y provocador, sin duda. Hablemos para ir cerrando de dos cosas más que toca: propósito y esfuerzo. ¿Viste que siempre buscamos el propósito en qué hacer, la profesión, cómo lo ve ella? Parece ir por otro lado. Sí, lo plantean un nivel más Esencial. existencial. Por un lado habla de un propósito como universal, descubrir y vivir en amor como energía, no el apego, Sí. sino el amor como conexión, aceptación. Y por otro lado, uno más personal, encontrar y vivir desde tu naturaleza verdadera. Ese personaje esencial que sos adentro, más allá de las máscaras que usamos. El personaje que mostramos al mundo versus el real. Algo así. Y de nuevo, la brújula para saber si estás en tu camino es el cuerpo. La sensación de ligereza, de vitalidad, de energía que se sostiene sería la señal de que vas bien. La pesadez, el cansancio crónico, una señal de desvío. Y muy ligado a esa autenticidad está lo de la vulnerabilidad, la sensibilidad, que las vemos como debilidad, ¿no? Algo a esconder. ¿Por qué nos cuesta tanto mostrar esa parte? La explicación que da se basa en que Leno, el personaje que armamos, nos protege. Usa una metáfora buenísima. La princesa encerrada es nuestra sensibilidad innata, la capacidad de sentir la belleza, la verdad, lo sutil. Ajá. Y el príncipe que la rescata es nuestra capacidad de poner límites, de cuidarnos, de manejar el mundo de afuera. Nuestro lado masculino, digamos, en el sentido de acción y protección. La idea es que para poder vivir desde la sensibilidad, la autoprincesa, sin que te pasen por arriba, necesitas desarrollar adentro esa fuerza, ese cuidado, el autopríncipe. Desarrollar nuestro propio príncipe protector. Exacto. Si no desarrollaste esa capacidad de protegerte y valorarte, tu sensibilidad se siente desnuda, frágil. Y la respuesta es esconderla por miedo a que te lastimen. Qué buena metáfora. Y la última, el esfuerzo. Vivimos en la cultura del dale que va, del esfuerzo constante. Pero Kubermas dice que puede ser una señal de alarma. Sí, hace una diferencia clave ahí. Una cosa es el esfuerzo pesado, forzado, como remar en dulce de leche todo el tiempo. Ese esfuerzo crónico lo ve como síntoma del ego, una señal de que estás forzando algo que no va con vos, o yendo contra tu naturaleza. El esfuerzo que te agota. Ese. Y otra cosa es lo que llama sacrificio o esfuerzo útil, que es ese empujón de energía, a veces intenso sí, pero que usas para mover algo al principio, para arrancar algo nuevo que sí te resuena. El empujón inicial. Claro. La diferencia clave está en cómo se siente. El esfuerzo útil, aunque canse, a la larga te vitaliza, se siente coherente. El esfuerzo del ego te drena, te deja hecho bolsa. El cuerpo, otra vez, es el que sabe cuál es cuál. Bien. Recorrimos un montón. Si tuviéramos que, como resumir la esencia de todo esto que plantea Marley Kuneverts, ¿qué nos llevamos? A mí me queda resonando mucho la insistencia en mirarse, la atención hacia adentro como práctica clave. Totalmente. Esa sería la base, sí. Y de ahí confiar en la sabiduría del cuerpo, usarlo como brújula. Después, animarse a reconocer y empezar a desarmar los patrones inconscientes, los nuestros y los ecos familiares que traemos. Y por último, abrirse a la posibilidad, que quizá es la más revolucionaria, de que nuestras creencias y emociones tienen un poder real, un poder para cambiar nuestra frecuencia y por lo tanto influir en cómo experimentamos la vida afuera. Es un combo de ideas que te deja pensando, mucho. Sin duda. Y quizás, para cerrar con algo que quede picando, podríamos preguntarnos esto. Si aceptamos esta idea, que viene de la experiencia clínica que ella cuenta, de que un cambio adentro puede resonar y manifestarse afuera, ¿qué creencias que nos limitan, qué dolores viejos asociados a historias pasadas, qué paisajes internos todavía no exploramos? ¿Y estaríamos dispuestos a transformar? Para buscar una vida con más presencia, más auténtica, más ligera, ¿no? Una pregunta potente para cerrar esta inmersión. Gracias por acompañarnos hoy.